Colombianos, tremendo rifirrafe entre Katy Jubinado y el señor senador Gustavo Bolívar. Todo esto porque se está tramitando el código electoral con mensaje de urgencia de parte del gobierno y pues de Alexander Vega, que siempre está detrás de esto, ¿no, señores? La señora Katy Jubinado insinuó que el pacto histórico había comprado las elecciones y esto le trajo una lluvia de críticas de parte de toda la coalición de gobierno, señores. También hubo un rifirrafe entre la representante Katy Jubinado y la representante del pacto histórico que le cantó la tabla, Luz María Munera, señores. Y pues realmente se cayó este mensaje de urgencia para tramitar este código electoral. Y pues este código electoral fue planteado por la registraduría y pretende modificar los procesos electorales. Una de las que más cuestiona la iniciativa es precisamente la representante Katy Jubinado de Alianza Verdes. Y pues las declaraciones que causaron mucha molestia y que acusó al pacto histórico y a la coalición de gobierno sin tener las pruebas en mano generó una lluvia de críticas por parte de todos los sectores políticos. Pero también el uribismo aprovechó este papayazo y también pues dejó sentada su posición. ¿Cómo así que la representante Katy Jubinado está diciendo que el pacto histórico está pagando favores? La representante textualmente en esta reforma a la política que se está planteando dijo: pagando un favor al registrador, ¿por qué lo solicita el gobierno con mensaje de urgencia? Pues realmente esto dejó unas dudas en el aire que luego la representante Katy Jubinado tuvo que salir a ofrecer disculpas, pues hizo unas acusaciones realmente graves que no tienen fundamento. Y pues en esta comisión de Cámara de Representantes se presentó un rifirrafe entre las dos representantes, la de Alianza Verde, Katy Jubinado, y la representante del pacto histórico, Luz María Munera. Todo esto porque Katy Jubinado arremetió contra Alexander Vega porque realmente no lo quiere. Dijo que si era aliado del gobierno o si era para pagar favores. Escuchemos las declaraciones y luego la parada en seco que le metió la representante Luz María Munera a la señora Katy Jubinado. Una constancia en el sentido de mi colega Juan Carlos Lozada sobre el Código Electoral. Yo como veedora en 2020, señor viceministro, le hice una veeduría profunda al Código Electoral. Advertimos una cantidad de micos y orangutanes que en su momento en parte fueron atajados por representantes a la Cámara como Juanita Gobertus y senadoras como Angélica Lozano. Esos micos los volvieron a meter en el proyecto que está. Ese proyecto en 2020, señor viceministro, empezó discusiones, me acuerdo yo, en agosto. Y no les dio el tiempo, porque eran cerca de 300 artículos, tuvieron que citar sesiones extraordinarias y se pasaron por la faja la ley quinta y en sesiones extraordinarias aprobaron el Código Electoral sin la presencialidad que además había pedido la Corte Constitucional porque estábamos en pandemia y se hizo semivirtual. Ahora quiero hacerles la advertencia, estamos en una situación aún peor de la forma en cómo se tramitó el Código Electoral hace 2 años. Esta vez nos lo quieren meter de una manera todavía más grosera y antipática que hace 2 años. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién con mediana sensatez se le ocurre que nos van a dar un proyecto de casi 400 artículos, porque ahora tiene 100 artículos más que en 2020? 100 artículos más. Y nos lo quieren meter aquí para que lo leamos en 24 horas y salgamos en comisiones conjuntas a aprobarle el código a un señor profundamente cuestionado, un señor que llegó de manera irregular a su cargo, un señor al que le cambiaron el examen para que pudiera ser registrador, porque con Para concluir, doctora Jubinado, por favor. Porque con el anterior examen nunca hubiera sido registrador, un señor que se ha dedicado a politiquear con la registraduría, a transar congresistas en 2020 y parece que lo está volviendo a hacer. Yo le quiero decir al gobierno nacional que meternos esto con mensaje de urgencia, con una ponencia que ni siquiera hemos visto, es una falta de respeto. Y yo, con la bancada verde, con el representante, como lo ha dicho el representante Lozada, mañana pretendo decir presente y me retiro del debate. Y le pido al gobierno nacional que no nos meta esto con mensaje de urgencia. Esto va a salir mal. Y es muy probable que la Corte Constitucional lo vuelva a tumbar,
¿Por qué? Porque es una ley estatutaria que necesita un debate plural, amplio, profuso y suficiente. Y en 3 semanas que vamos a tener para aprobar esto, ninguna de esas condiciones se van a cumplir. El Código Electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. Bueno, esto generó murmullos y generó una serie de críticas porque esta representante Katy Jubinado acusó al gobierno o insinuó de querer pagar favores o de querer pagar las elecciones, señores. Como si las elecciones se hubieran conseguido fraudulentamente cuando ustedes se dieron cuenta que aquí se querían robar 4 curules del pacto histórico. Lamentable este punto de opinión de la representante Katy Jubinado. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿el gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor. Y yo, desde la bancada verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en 3 semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar. Vamos a ver la réplica que le dio la señora representante Luz María Munera a estas graves acusaciones que hizo Katy Jubinado sobre el pacto histórico. Salió en defensa y miren la peinada que le pegó esta representante a Katy Jubinado. Lo primero es pedir seriedad a los congresistas. Qué pena con la compañera Caterine. Hoy tenemos un ponente tan serio como Alirio Uribe hablando precisamente del Código Electoral. Yo la escuché. Y segundo, estamos hablando de un registrador que hoy no tenemos más congresistas porque sí fue él quien nos robó votos en las elecciones, para que quedemos claros. Aquí no hay favores a ningún registrador y menos al que hoy está al frente. Y el trabajo que viene haciendo el compañero Alirio Uribe con ese proyecto, un trabajo bastante serio. Así que yo exijo respeto al pacto, a sus congresistas y al presidente de la República. Y si usted tiene cómo demostrar eso, yo quiero ver lo que usted está diciendo, dónde está escrito, cómo lo demuestra. Si no, señora, respete, descarada. Bueno, bastante brava la representante Luz María Munera, pues lógicamente quiso insultar aquí la representante Katy Jubinado al pacto histórico y acusándolo de que había comprado las elecciones, cosa que después los uribistas aprovecharon con este video, señores. Aquí la representante Katy Jubinado vuelve y le replica a la representante Luz María Munera. Gracias, presidente. Al representante Alirio, a quien yo también admiro y respeto, y qué bueno que él sea el ponente porque él mismo acaba de poner las preocupaciones de manera pública en una carta. Yo quiero decirle que también tiene todo mi apoyo. Y a la representante Luz Marina, representante, yo estoy haciendo una pregunta que es absolutamente legítima. Porque a mí lo que me parece descarado aquí es que el gobierno, que además dice, como usted lo acaba de afirmar, que es todo lo contrario, que la registraduría le robó 500,000 votos en la lista del Congreso, me pregunto yo cómo con ese antecedente es el mismo gobierno el que le mete mensaje de urgencia a esto. Me pregunto si eso no es el descaro. Me pregunto si el descaro no es hacerle juego a un politiquero como lo es Alexander Vega, que se ha dedicado a poner y quitar delegados de la registraduría en las regiones, de sus afinidades y de sus clanes politiqueros, que está salpicado por Odebrecht por conversaciones con Otto Bula, que ha sido señalado de presuntamente vender sentencias cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral. Yo me pregunto si el descaro no es que el gobierno le ponga mensaje de urgencia a un código electoral que viene de un señor con este tipo de cuestionamientos. Y me pregunto si el descaro no es que a esta comisión y que a este Congreso se nos pretenda, de nuevo, embutir, me perdonan el término porque no hay otro, embutir un código electoral que tiene casi 400 artículos, sabiendo además que ya estamos en calendario electoral. A mí sí me parece legítima la pregunta. ¿Por qué el gobierno tiene un acuerdo con Alexander Vega para el mensaje de urgencia de este proyecto? ¿Por qué? ¿Acaso el gobierno no es el gobierno del cambio? ¿Y acaso este Congreso no es el Congreso del cambio? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Y a quienes dentro de la coalición de gobierno... Para concluir, doctora Katy. A quienes de la coalición de gobierno les parezca un descaro
hacer preguntas, pues qué pena, pero voy a seguir siendo descarada, porque yo no soy ninguna borrega. Y aún siendo coalición de gobierno, yo tengo derecho a pensar y el deber de pensar y el deber de estudiar los proyectos y de buscar lo mejor para el país. Y porque quiero el cambio en este país, es mi obligación cuidarlo. Bueno, bastantes fuertes las palabras que se tuvieron que decir estas representantes, una descarada y la otra pues borregos, ¿no? Una cosa es que haga las preguntas Katy Jubinao, ¿por qué el mensaje de urgencia de parte del gobierno para aprobar este código electoral? Y otra cosa es que insinúe que el gobierno le está haciendo un favor a Alexander Vega con las elecciones, ¿no? Esto tenemos que dejarlo bien en claro, las apreciaciones de la representante Katy Jubinao están bien sobre Alexander Vega, pero que no acuse a la coalición de gobierno de participar como en un juego o en un paga de favores, señores. Luego la representante Katy Jubinao cayó en un juego de rifirrafe con el senador Gustavo Bolívar. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la congresista arremetió de nuevo contra Alexander Vega. Yo sí tengo que reconocer que Alexander Vega es un tipo muy hábil. Primero logró que Duque y el uribismo le apoyaran todo. Código electoral 2020, ampliación de la planta, más presupuesto. Y ahora logró también que el presidente Petro, que antes lo criticó, lo apoye. Impresionante. Por otro lado, el senador Gustavo Bolívar, miembro del Pacto Histórico, le respondió a la congresista haciendo énfasis de que el Pacto Histórico no se le den favores al registrador. Representante Jubinao, presente pruebas de que el Pacto Histórico le dé favores a Alexander Vega. Solo probamos que nos iban a robar 4 curules y las recuperamos. Si no presenta pruebas, le exigimos retractarse de esta calumnia, que le hace un juego a la derecha o pierde todo el respeto. A lo que Katy Jubinao le respondió al senador Bolívar citando un video en el que el senador y el registrador Alexander Vega sobre la pasada propuesta de la reforma del Código Electoral se pretendía tener una lista de elecciones del 2022. El video lo acompaña diciendo: senador Gustavo Bolívar, a mí no me amenace, yo les hice una pregunta y usted, si no aprende de sus errores, en el 2020 se dejó embaucar de Vega, lo defendió y ya vio cómo le salió de mal el código. ¿Ahora lo vuelve a apoyar? Analice bien quién está perdiendo el respeto aquí. Y pues Gustavo Bolívar le responde: ¿perdón? ¿Puede usted mostrar la amenaza? ¿Pedirle que muestre pruebas de su denuncia temeraria y sucia esa amenaza? Apoyé el anterior código porque contemplaba compra y auditaje del software. Jamás he llevado una hoja de vida al registrador y no le debemos nada. Respete. Y pues lógicamente este fue el papayazo para María Fernanda Cabal del Centro Democrático, que también se unió a la pelea. Ella menciona la necesidad de investigar la denuncia de Jubinao y agrega que está firme para rechazar esta reforma amañada e inconstitucional. Dice ella: esta denuncia de Katy Jubinao se debe investigar a fondo. La reforma del Código Electoral es para pagarle elecciones y el favor al registrador Alexander Vega. Estoy firme para rechazar esta reforma amañada e inconstitucional. Señores, aquí se presentó el papayazo para los uribistas y para que dijeran que Katy Jubinao estaba insinuando que habían comprado las elecciones. ¿Se dan cuenta las palabras tan irresponsables que se dejan llevar por la calentura frente a un funcionario como Alexander Vega? Ahí tienen las consecuencias. Se esperaba que esta semana se discutiera la reforma del Código Electoral, pero frente a las críticas es posible que el trámite se tome más tiempo. Además, se espera la respuesta del presidente Gustavo Petro frente a los cuestionamientos a esta iniciativa, una de las más importantes para el gobierno. Y luego de toda esta lluvia de críticas frente a las acusaciones que había hecho la representante Katy Jubinao, pues salió a aclarar y pues a pedir unas disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas. Dice ella en su cuenta: aclaro mis cuestionamientos al Código Electoral, no dudo de la legitimidad de las elecciones, lo retiro y ofrezco excusas a quienes se hayan sentido ofendidos. Aún así mantengo mi crítica esencial: Alexander Vega no puede ser el aliado de este gobierno para la reforma electoral. En parte tiene razón y pues también se disculpa frente a las acusaciones pues de lo que hizo, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito de este video de las disculpas que expresó. Decido hacer este video para clarificar parte de la polémica del Código Electoral, del mensaje de urgencia con el que iba el Código Electoral, que ya sabemos que, por fortuna, el gobierno lo levantó ayer, y precisar el alcance de varios de los cuestionamientos y críticas que yo hice en un debate en la Comisión Primera, que han ofendido a muchos de los electores del pacto de manera justificada.
lo reconozco, y que también me han generado los reclamos del senador Roy Barreras, del senador Gustavo Bolívar, entre otros reclamos que de nuevo considero procedentes y justificados. Yo lo primero que quiero decir es que los cuestionamientos que yo hice a este código parten de una investigación que yo vengo haciendo sobre el registrador Alexander Vega y sobre sus propósitos para su código electoral desde hace 4 años. Desde la veeduría Trabaja en Vagos, yo fui una de las veedoras que estuvo más cercana a todo lo que fue el trámite del código electoral en ese momento, todos los problemas que hubo, los micos que se metieron, los orangutanes, lo que se logró sacar, lo que finalmente se aprobó y que finalmente se cayó porque lo tumbó la Corte Constitucional, en parte por muchas de las alertas que nosotros habíamos hecho en ese momento. Entonces, el código se cae y pues obviamente yo tenía la expectativa de que con este nuevo gobierno y con el nuevo Congreso nos íbamos a tomar el tiempo razonable de construir la reforma electoral que necesita Colombia. Pero, oh sorpresa para mí, pues el gobierno de alguna manera le hace guiño a Alexander Vega, le acepta la solicitud de trámite de urgencia, el presidente le mete mensaje de urgencia al Congreso y ahí es cuando yo empiezo a hacer una cantidad de preguntas de por qué le estamos haciendo guiño a Alex Vega y por qué vamos a construir la reforma electoral con Alexander Vega. Alexander Vega se va el otro año, se debería ir antes, porque con el precedente del desastre de las elecciones al Congreso, en donde nada más al pacto histórico se le iban desapareciendo 1 millón de votos, ese señor no debería estar al frente de las elecciones de 2023. O sea, yo sí quisiera que el Congreso supiera que quizás aquí lo correcto es pedir que Alex Vega no esté más en la registraduría y no esté al frente de las elecciones de 2023. Realmente, en parte, aquí la señora representante tiene razón. Alexander Vega no debería estar al frente de la registraduría y deberían poner a una persona nueva. Y también analizar este código electoral, pues con paciencia, no sea que nos metan micos o orangutanes en estos artículos, señores. Aquí varios usuarios opinaron frente a las disculpas de Katy Jubinado. Dice acá, empezó la campaña electoral de los verdes, por eso hacen escándalos mediáticos, engañan y mienten, y crean distracciones para que olvidemos el desastre de Claudia López, Amaya y Ospina. Aquí otra persona opina, reciba sus excusas, honorable representante. De las elecciones del pacto histórico, incluidos los elegidos del Partido Verde, no se puede dudar. Fue muy duro lo que nos tocó a los que defendimos esos votos como para recibir su equivocada apreciación. Otra persona dice, ya el daño está hecho, las disculpas llegan tarde y no logran reparar lo que ocasionó. Así que usted, señora, no es creíble. Sus formas de hacer política son las mismas de los mismos. Y por último aquí otra persona dice, su declaración no aporta claridad porque usted de manera ligera y con la prepotencia que la caracteriza afirmó que le estaban pagando favores al registrador y que el gobierno era el que los estaba pagando. Qué fácil ofender y enlodar y después olímpicamente pedir disculpas. Pues lamentable esto, pero pues aquí la señora Katy Jubinado se dejó llevar por la rabia que le tiene a Alexander Vega porque realmente no es un registrador en el cual se pueda confiar por sus desastres en las pasadas elecciones legislativas, señores. ¿Ustedes qué piensan de este rifirrafe que se presentó en la comisión primera sobre el código electoral y sobre pues las acusaciones que hizo Katy Jubinado? También el rifirrafe que se presentó con el senador Gustavo Bolívar. Esperemos que este video les haya gustado, les haya informado y que por favor lo compartan con varias personas. Les agradecemos que nos hayan escuchado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.